Hola, mi nombre es Yulisa Ibarra. Bienvenido al podcast Creciendo en Voz Alta. Este episodio se titula Entre quedarse y salir, familia y autonomía en la adolescencia. Y en este episodio quiero detenerme en algo bastante común, pero no siempre fácil de entender. Los conflictos entre adolescentes y sus familias cuando aparece la necesidad de ser más autónomos. La verdad es que crecer no ocurre en silencio. Muchas veces se da entre discusiones, límites que molestan y normas que empiezan a sentirse injustas. Este podcast tiene como propósito reflexionar sobre cómo los cambios propios del desarrollo adolescente influyen en esas tensiones familiares y por qué no se trata solo de rebeldía o falta de límites. La pregunta que guía este episodio es: ¿qué ocurre en el desarrollo adolescente cuando el deseo de autonomía entra en conflicto con las normas y expectativas familiares? Pensar la adolescencia solo como una etapa problemática suele ser una simplificación. Desde Erikson, este periodo se entiende como un momento clave en la construcción de la identidad. El adolescente empieza a preguntarse quién es, qué quiere y qué lugar ocupa no solo dentro de la familia, sino también fuera de ella. Desde una mirada biopsicosocial, como la propuesta por Arnett, la adolescencia es un proceso atravesado por múltiples cambios que ocurren al mismo tiempo. Cambia el cuerpo, cambia la forma de pensar y también cambia la relación con los adultos. La familia sigue siendo importante, pero ya no ocupa el mismo lugar que en la infancia. Creo que la mayoría de las tensiones familiares surgen justamente ahí, en ese desajuste entre un adolescente que necesita explorar y unos adultos que todavía sostienen lógicas más protectoras. Durante la pubertad, los cambios corporales aparecen con fuerza. El crecimiento físico acelerado y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios hacen que el cuerpo se vuelva un tema central. El adolescente empieza a sentirse observado, evaluado, distinto, y eso influye en su necesidad de intimidad y de control sobre su propio espacio. A nivel cerebral, las áreas relacionadas con las emociones y la búsqueda de recompensas maduran antes que aquellas encargadas de la regulación y el control de impulsos. Esto ayuda a entender por qué algunas reacciones parecen exageradas o impulsivas, sobre todo en el contexto familiar, donde la emocionalidad suele estar más expuesta. En lo cognitivo, el pensamiento formal permite cuestionar normas, discutir reglas y pensar alternativas. Ya no se acepta una norma solo porque siempre fue así. Se piensa, se compara, se duda, y eso, la verdad, incomoda bastante. El juicio moral en la adolescencia empieza a separarse del mandato adulto. Lo que antes se obedecía sin demasiadas preguntas, ahora se evalúa. Las decisiones se ven muy influidas por el contexto, por los pares y por la necesidad de coherencia en la propia imagen. En lo emocional, las decisiones no se toman en frío. Intervienen el enojo, la frustración, el deseo de ser escuchado y reconocido. Muchas veces el conflicto familiar no es tanto por la norma en sí, sino por la forma en que se siente impuesta. En este escenario, la identidad se va construyendo entre acuerdos y rupturas. La familia sigue siendo una referencia, pero ya no es la única. Puede ser un sostén o convertirse en un espacio de tensión constante. Durante la adolescencia, los agentes de socialización más influyentes suelen ser la familia, el grupo de pares y la institución educativa. La familia establece normas y límites. Los pares ofrecen validación y pertenencia, y la escuela actúa como mediadora entre ambos mundos. Entre los factores de riesgo se pueden identificar la rigidez excesiva en las normas, la falta de comunicación y la desvalorización de la opinión adolescente. Como factores de protección aparecen el diálogo abierto, la coherencia en los límites y el reconocimiento progresivo de la autonomía. Desde la comunidad educativa, algunas recomendaciones posibles serían generar espacios de escucha,
acompañar a las familias en la comprensión del desarrollo adolescente y trabajar la educación emocional como parte del proceso formativo. Volviendo a la pregunta inicial, cuando el deseo de autonomía entra en conflicto con las normas familiares, no siempre estamos frente a un problema, sino frente a un proceso. La adolescencia implica aprender a separarse sin romper, a diferenciarse sin quedar solos. Tal vez el desafío no sea eliminar el conflicto, sino aprender a leerlo. Entender que detrás de muchas discusiones hay crecimiento, búsqueda y necesidad de reconocimiento. Acompañar este proceso creo que puede ser una de las tareas más importantes para familias, escuelas y adultos en general.